contexto de la batalla de San Jacinto, vamos a compartir dos tesis centrales. Una tesis es que a lo largo de la historia de Nicaragua se han confrontado dos proyectos, dos visiones, dos segmentos. Por un lado, los traidores a la patria, los que no aman Nicaragua, los entreguistas, los que se subordinan, los que se supeditan al poder imperial. Y unidos a ellos, el poder imperial, el poder colonial español y el poder colonial inglés de 1522 hasta 1821 y el poder neocolonial norteamericano de 1821 hasta 1979, que triunfa la Revolución Popular Sandinista y vence al imperialismo norteamericano. Entonces, por un lado, están los que no aman Nicaragua, los que no la respetan, los malos hijos de la patria. Y por otro lado, están los patriotas, los que aman la nación, los que aman nuestra identidad, los que aman nuestra soberanía, los que defienden nuestra independencia, nuestra autodeterminación. Quienes defienden la soberanía política, la soberanía económica, social, cultural de Nicaragua. Y ahí están los héroes y heroínas, y ahí está el FSLN, y ahí está el pueblo de Nicaragua. Esas son las dos grandes fuerzas que a lo largo de la historia se han enfrentado y que siempre ha vencido la fuerza que representa al pueblo. Esa es la primera tesis. La segunda tesis es que el factor determinante de la lucha, el factor determinante de la victoria en esas luchas ha sido la unidad nacional. Ha sido el factor determinante en la victoria de todas las luchas. La unidad fue el factor determinante cuando se unieron todos los caciques en contra de los dominadores españoles. Se unió Nicaragua, Diriangén, Adiac, Agateite, Tenterí y otros tantos más. 100 caciques se unieron y juntos en abril de 1523 expulsaron a los españoles, que fue la primera gran victoria de los nicaragüenses en contra del poder imperial. ¿Cuál fue el factor de triunfo? La unidad de todos los caciques. En la lucha del general Sandino, el general Sandino, con su ejército defensor de la soberanía nacional, logró aglutinar hasta 6,000 soldados, en donde había mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes, campesinos, trabajadores, indígenas, artesanos, representantes de los pueblos originarios y afrodescendientes. Y Sandino promovió la unidad nacional. Y desde esta unidad nacional, en una lucha entre 1926-27 hasta 1933, en unidad, el general Sandino derrotó, venció, humilló y expulsó al ejército más poderoso de la tierra en 1933. Los caciques unidos derrotaron a los españoles. Sandino, en unidad con el pueblo, derrotó al ejército norteamericano. Y el gobierno de los Estados Unidos reconoce que han tenido dos derrotas.
está en el Salón Oval, está en los anaqueles de la historia estadounidense, en donde ellos reconocen que han tenido 2 derrotas. Han tenido más de 2 derrotas, pero ellos reconocen 2. Reconocen que fueron derrotados por Vietnam y que fueron derrotados por Nicaragua, por el ejército de Sandino. Para no hacer la desconexión. Entonces Sandino vence a un ejército poderoso. Los caciques se enfrentaron a los españoles que tenían armas, que tenían caballos, que tenían armaduras, que tenían pólvora. Es decir, desde el punto de vista armamentístico, estaban en una superioridad los españoles. Los indígenas, nuestros ancestros, los originarios, tenían flechas, lanzas, arcos, piedras. Esas eran sus armas. Sin embargo, lograron derrotar a los españoles. ¿Cuál fue el factor? La unidad, la valentía, la fuerza, la templanza, el amor a la patria. Y con Sandino pasó igual. Los Estados Unidos de Norteamérica en ese momento tenían el ejército más grande y más poderoso de la tierra. Y en la guerra que libraron contra Sandino, trajeron marines. Aquí desembarcaron marines, barcos. Vinieron a los puertos nicaragüenses barcos norteamericanos, aviones. Los aviones que los gringos usaron en la Segunda Guerra Mundial se estrenaron aquí en Nicaragua, en las luchas contra Sandino. Entonces Sandino se enfrentó a la Marina, a la Fuerza Aérea, a la Infantería, a la Fuerza Terrestre. Eran superiores a Sandino en tecnología militar, pero Sandino lo venció. ¿Cuáles fueron los factores? La unidad y la valentía de ese ejército loco, como le llamó Gabriela Mistral, de hombres y mujeres que amaban a la patria, que Sandino decía que si hubieran 100 hombres que amaran a la patria como él, Nicaragua sería libre. Ese ejército liderado por Sandino que decía, yo he puesto el amor a la patria por encima de todos los amores. Y luego, en 1934, empieza una nueva batalla. En 1934, me tiene que ir siguiendo ahí. En 1934, el general Somoza era el jefe de la Guardia Nacional. Entonces, una vez que Sandino logra expulsar a los marines norteamericanos, el gobierno de los Estados Unidos ordena, no le pongan tanta mente a las láminas, vayan siguiéndome las ideas, porque voy en una línea de tiempo, entonces síganme en la línea del tiempo. En 1934, decíamos, Somoza, el Tacho Viejo, como le decía el pueblo, el primer Somoza, Anastasio Somoza García, cumple las órdenes del gobierno de los Estados Unidos por medio del embajador de Estados Unidos en Nicaragua, que le dicen que maten a Sandino. Mal ejemplo, Sandino, que humilló a los gringos. Entonces, lo ordenan que lo maten en un momento en donde Sandino viene a celebrar unos acuerdos de paz con el presidente de ese momento, Juan Bautista Sacasa. Entonces, al salir de la recepción, lo asesinan, junto con 2 de sus más importantes generales, el general Estrada y el general Humansor. Y los gringos pensaron que asesinando a Sandino iban a asesinar el espíritu de Nicaragua. Pensaron que iban a asesinar el espíritu de Diriangén, el espíritu de Adiac. Pensaron que iban a asesinar el espíritu de nuestros ancestros que lucharon contra los
españoles y que lograron la independencia en 1821. Pensaron que iban a lograrlo. Y no solamente Somoza asesinó a los 3 generales que mencioné, sino que Somoza asesinó a más de 300 líderes del ejército defensor de la soberanía nacional. Es decir, quisieron borrar el sandinismo. El sandinismo no nace ahorita. El sandinismo nace con Sandino, que tenía una ideología de nacionalismo, de antiimperialismo, de latinoamericanismo y de unidad de los pueblos en contra del invasor. Por eso es que lo asesinan. Lo asesinan, pero su pensamiento, su legado, quedó vivo. Quedó vivo en esta línea del tiempo que les estoy contando. Y Somoza inaugura un periodo dictatorial que duró de 1934 hasta 1979. Fue presidente él, fue presidente su hijo Luis Somoza Debayle y fue presidente de su otro hijo Anastasio Somoza Debayle. Y en esos más de 40 años de gobierno dictatorial hubo una masacre. 50.000 nicaragüenses perdieron la vida. Y así como los gringos bombardearon a Sandino, Somoza bombardeó al pueblo. Los que tenemos más juventud acumulada, recordamos cómo los aviones Push and Pull, que eran parte de la Guardia Nacional, bombardearon Masaya, bombardearon Estelí, bombardearon León. Y no como en el 2018, que decían que andaba una avioneta lanzando veneno y salían unos teatristas ahí tosiendo y diciendo que estaban intoxicados con estertores, ¿verdad? Y era puro drama, porque si hubieran dado una avioneta lanzando veneno, hubieran muerto miles de personas, ¿verdad? Era puro teatro, como cuando dijeron que se había matado un obispo en catedral, era mentira, como cuando dijeron que se había asesinado a un estudiante en la UCA, mentira, nunca dijeron el nombre del estudiante, ni el rostro del estudiante, ni el carnet del estudiante, ni la carrera de lo que el estudiante estaba cruzando, era mentira. Pero las avionetas de Somoza, eso no era mentira, eso fue verdad. Las bombas de 500 libras reales que lanzaban esas avionetas y las tanquetas de la Guardia Nacional disparando en contra del pueblo, asesinando a miles de nicaragüenses. Todos los nicaragüenses tenemos algún familiar que perdió la vida en ese genocidio perpetrado por la familia de los Somoza, por medio de su Guardia Nacional, que era una guardia represora, una guardia asesina, una guardia que perseguía a la juventud, en donde en ese tiempo era delito ser joven. No la mentira que dijeron aquí en el 2018, que los tanques del ejército andaban reprimiendo a la juventud. Y era mentira porque los tanques del ejército nunca salieron. Entonces, en los videos, lo que usaban eran tanques del ejército, pero eran tanques del ejército circulando por la avenida Bolívar en las celebraciones de la fundación del ejército, como lo vimos hace pocos días. Entonces, esas imágenes las utilizaron y las difundieron a nivel nacional e internacional. Claro, nunca habíamos sido víctimas de una guerra digital. Habíamos sido víctimas de una guerra material, pero no de una guerra digital. Entonces, la población, y en particular los jóvenes que están todo el tiempo conectados al celular, pensaron que era cierto, que andaban los tanques del ejército disparando y que habían francotiradores, ¿verdad? Disparando en contra de la juventud. Entonces, en ese ejército que masacró, que persiguió, en ese gobierno que negó tierras a los campesinos, en ese gobierno que negó derechos a los jóvenes, a los niños, en ese gobierno que empobreció al pueblo, Nicaragua tenía unos niveles de pobreza indescriptibles durante
el gobierno de los Somoza, altas tasas de mortalidad materna, altas tasas de mortalidad infantil, exclusión social, pocos jóvenes estaban estudiando. En los tiempos de Somoza, imagínense ustedes, muchachos y maestros, los maestros conocen esto que voy a decir. En los tiempos de Somoza, el máximo nivel que una persona podía alcanzar era ser bachiller. Ese era el máximo nivel. De tal manera que cuando alguien alcanzaba el bachillerato le decían bachiller, pero no era de burla, sino era bachiller, era algo honorífico. O sea, era lo máximo que podía haber. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población era analfabeta. El 56% de la población nicaragüense no sabía leer y escribir en los tiempos de Somoza. Y el otro tanto porcentaje en primaria y otro tanto en secundaria, pero cada vez menos. Imagínense si el 56 era analfabeto, un poquito, tenía el nivel de primaria, y un poquitito tenía el nivel de secundaria, y ya la universidad era impensable. Ya la universidad era para gente de recursos económicos. Entonces, eso era el somocismo, era muerte, era violación de derechos humanos, era persecución, era concentración de la tierra, era negación de la vida del pueblo. Entonces, en ese tiempo surge una nueva fuerza de lucha contra el somocismo, igual que la fuerza de los caciques contra los españoles, igual que la fuerza de Sandino contra los invasores norteamericanos, una fuerza nicaragüense en contra del somocismo, que era en contra del imperialismo norteamericano. ¿Por qué en contra? Porque, como ha dicho el presidente Daniel en varias de sus intervenciones, y los medios de comunicación de la oposición han manipulado, el presidente Daniel ha dicho una frase, no es una frase de él, es una frase de un presidente de los Estados Unidos sobre Somoza, que dijo: Somoza es un hijo de P, pero es nuestro hijo de P. Entonces, los medios de comunicación opositores sacan la frase sin decir que esa frase es una frase de un presidente de los Estados Unidos. Es decir, a confesión de parte, relevo de prueba, dirían los abogados. Es decir, ese presidente norteamericano que está diciendo: Somoza es nuestro, Somoza es creado por nosotros. Y es que la Guardia Nacional, que era el brazo represor de Somoza, fue creada por el ejército norteamericano. Y el primer Somoza, ya dije, Anastasio Somoza García, que fue jefe de la Guardia Nacional, recibió entrenamiento norteamericano. Y Luis Somoza de Baile fue a estudiar a Estados Unidos, a la West Point, donde se formaban todos los dictadores en América Latina. Y Anastasio Somoza de Baile, es decir, los dos hermanos, estudiaron en la West Point. Es decir, la formación de la jefatura de la Guardia Nacional, los tres jefes, y los tres llegaron a ser presidentes de Nicaragua. Asimismo, toda la nomenclatura, toda la estructura de la Guardia Nacional recibía la formación y el entrenamiento de parte del ejército de los Estados Unidos. Imagínense hasta el uniforme, el caqui, era el mismo uniforme, los grados. La normativa interna de la Guardia Nacional era la misma normativa del ejército de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. La arma, todo lo que mencioné, los aviones push and pull eran gringos, las tanquetas Sherman eran gringas, los rifles eran los Garand y los Galil, de fabricación norteamericana e israelí. ¿Ah? Entonces, la Guardia Nacional, Somoza, era un gobierno impuesto, implantado por los Estados Unidos. Porque, ¿qué pasó en ese tiempo? El gobierno de Somoza entregó la soberanía nacional. Imagínense ustedes que quien dirigía los procesos electorales en Nicaragua era el gobierno de los Estados Unidos. Diría el copresidente Daniel, diría: qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Saben ustedes qué decía la ley electoral nicaragüense? La ley electoral nicaragüense decía que la máxima autoridad electoral tenía que ser un norteamericano y que la máxima autoridad en las estructuras electorales territoriales tenía que ser un norteamericano. ¿Y quiénes contaban los votos? Los norteamericanos.
¿Y quiénes decidían quién era el ganador? Los norteamericanos. ¿Y quién imponía la bandera presidencial? Los norteamericanos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y las empresas norteamericanas eran dueñas del oro, de la madera, de la fruta, de las tierras. La United Fruit Company y otras empresas norteamericanas eran dueñas de la riqueza del país. Es decir, éramos una colonia. Pasamos de ser una colonia española a ser una colonia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero entonces, en ese contexto, surgen héroes que dijeron no al somocismo, que dijeron no a esta dictadura que viola derechos. No como la grupúscula de oposición de Nicaragua que dicen que aquí hay dictadura y tenemos la red hospitalaria más grande de América Central. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una dictadura donde el número de mujeres que morían por cada 100.000 niños nacidos vivos era la más alta de América Latina. Era una monstruosidad la mortalidad materna y una monstruosidad la mortalidad infantil, no como ahora que la salud es gratis en todo el país, en todas las modalidades. Entonces, estamos como en la novela de Gabriel García Márquez, estoy tratando de seguir una línea de tiempo, pero de pronto me salto esa línea de tiempo y regreso de nuevo al punto donde estaba. El punto en donde estamos es de 1934 a 1979. Entonces, ¿qué ocurre? Surgen patriotas que fundan el Frente Sandinista de Liberación Nacional, entre ellos Carlos Fonseca, entre ellos Tomás Borges, Silvio Mayorga, Germán Pomares y otros. ¿Y por qué deciden ponerle sandinista? Porque recoge el ideario de Sandino. Todas las ideas de Sandino, que Nicaragua debe de ser gobernada por los nicaragüenses, lo recoge el Frente Sandinista de Liberación Nacional, porque nos estábamos oponiendo, y Sandino lo dice. Sandino dice que su lucha es contra la doctrina Monroe. ¿Qué fue Monroe? Un presidente de los Estados Unidos que en septiembre de 1823 manda una declaración al Congreso de los Estados Unidos diciendo América para los americanos. Pero lo que estaba diciendo era América para los norteamericanos. Entonces Sandino contesta a esa doctrina y Sandino escribe América Latina para los latinoamericanos, Nicaragua para los nicaragüenses. Entonces esa ideología antiimperialista y nacionalista la recoge el Frente Sandinista. Por eso el nombre de Sandinista, porque recoge todos los postulados de Sandino, así como Sandino recogió todos los postulados de Benjamín Celedón, y así como Benjamín Celedón recogió todos los postulados de los caciques. Entonces el Frente Sandinista, que se funda en 1961, empieza una lucha en todo el territorio nacional, una lucha que duró de 1961 hasta 1979. Y ahí, en ese grupo que mencioné, además de Tomás Borges, Carlos Fonseca, Silvio Mayorga, Faustino Ruiz, también estuvo Santos López, que fue el eslabón entre el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y el FCLN. Porque Santos López fue uno de los pocos que logró escapar de Somoza, de los cientos que mandó a asesinar. Entonces Santos López fue miembro del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y a la vez fundador del FCLN, es decir, es el eslabón, es el puente entre la generación fundacional sandinista y la generación que crea el FCLN. Y entonces este grupo de hombres deciden formar este movimiento de liberación nacional. Y Sandino tuvo más de 500 batallas en contra de la Guardia Nacional y en contra del ejército norteamericano. El Frente Sandinista de Liberación Nacional tuvo igual centenares de encuentros guerrilleros. El Frente Sandinista creó frentes que se le llamó Frente Norte, Frente Sur, Frente Oriental, Frente Nororiental,
y promovió una serie de insurrecciones populares en distintas ciudades. Trabajó con la juventud, trabajó con los campesinos, trabajó con los intelectuales, con sacerdotes comprometidos con el pueblo, con sacerdotes que tenían una opción preferencial por los pobres. En aquella época se conocía como la doctrina social de la iglesia, que se conocía como la teología de la liberación, que se conocía como la declaración de Puebla, que eran documentos teológicos de la iglesia católica en donde hablaban de que cuando los pueblos no tienen opciones, sino solamente represión, existe el camino de luchar por la libertad. Entonces, una serie de religiosos, una serie de templos se unen a la lucha del Frente Sandinista, igual que artistas, escritores, poetas, pintores, pensadores, de todos los sectores de la sociedad. La unidad. De nuevo, la unidad. Entonces, el pueblo se une alrededor de la lucha del FSLN y con ese respaldo del pueblo, el 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista derrota a una de las dictaduras más crueles, más sanguinarias y más asesinas de América Latina. ¿Cómo se explica eso si la Guardia Nacional tenía tanque y el FSLN no tenía tanque? ¿Cómo se explica eso si la Guardia Nacional tenía aviones y el FSLN no tenía aviones? ¿Cómo se explica si la Guardia Nacional tenía ametralladoras M50 y M30, que eran las ametralladoras más poderosas de ese tiempo, y el Frente Sandinista no tenía eso? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? El FSLN, escopeta, rifles 22, pistola, las famosas bombas de contacto que estaban hechas de botella y querosín, ¿verdad? Y se lanzaban con una mecha. Esa era la arma del Frente Sandinista. Y esa arma logró derrotar a la Guardia Nacional y a la dictadura de los Somoza. Pero ¿cuál era el arma más poderosa que tenía el FSLN? La unidad del pueblo. ¿Y cuál era el arma más poderosa que tenía? El amor a la patria, el amor para que Nicaragua fuera libre, el amor para que Nicaragua no estuviese bajo la bota del imperialismo norteamericano. Y ustedes se están preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con San Jacinto? Tiene todo que ver. Porque lo mismo que pasó con los caciques, lo mismo que pasó con Sandino, lo mismo que pasó con el FSLN, fue lo mismo que pasó en San Jacinto. O sea, exactamente lo mismo. ¿Qué pasó en San Jacinto? Se enfrentan dos grupos, uno que tiene poder, ¿ya?, que fueron los filibusteros, eran 300, algunos historiadores dicen un poco más de 300, liderados por William Walker desde el punto de vista estratégico y liderados en el terreno por Byron Cole. Y en el otro, ¿quiénes estaban? 120 nicaragüenses, de ellos 60 indígenas flecheros de Matagalpa. ¿Y cuáles eran sus armas? Volvemos a lo mismo. Fíjense bien los paralelismos. ¿Cuáles eran sus armas? Flechas, lanzas, piedras, porque no solamente fue la piedra de Andrés Castro, nos aprendimos de memoria la pedrada de que Andrés Castro lanza y certeramente le da al gringo que se quiere cruzar el muro de piedra y entrar a la hacienda donde estaban los patriotas, y ¡boom!, los arriba y los justicia. Pero no solamente fue Andrés Castro, todos los que estaban ahí estaban armados con piedras, palos, machetes, porque los que estaban ahí no eran militares, del otro lado estaban militares, de este lado estaban campesinos, artesanos, productores, no sabían de estrategia militar, nunca habían tenido enfrentamientos militares. Del otro lado, estos habían tenido enfrentamientos militares en varios países de América Central. Y habían tenido enfrentamientos militares en México, porque Walker venía de México. Walker había luchado en México para tratar de imponer el esclavismo en México. Fue derrotado en México y se viene a América
América Central para tratar de dominar a América Central. Nos han enseñado de manera mentirosa y maliciosa los historiadores conservadores y liberales, que fueron quienes escribieron la historia. Ellos dijeron que Walker actuaba de manera individual, actuaba por ambición personal, y por esa ambición personal Walker, en el contexto de la batalla de San Jacinto, se autonombra presidente de Nicaragua, un gringo presidente de Nicaragua. ¡Qué vergüenza! Apoyado por los liberales y los conservadores. ¿Ah? Apoyado por los liberales y los conservadores. Le rinden todo a Walker, y cuando viene Walker y desembarca en Nicaragua, le dan la nacionalidad nicaragüense, lo reciben como honores, la jerarquía de los obispos católicos lo reciben como honores, y la clase poderosa del país lo recibe como honores, ¿ya? Y en poco tiempo Walker se autonombra presidente, declara el inglés como idioma oficial de Nicaragua. ¡Qué vergüenza! Declara el dólar como moneda oficial. ¡Qué triste! Y tierras nacionales las entrega a las empresas norteamericanas. Entonces, Walker no estaba actuando de manera individual, era dirigido por el gobierno de los Estados Unidos, porque sus armas eran armas norteamericanas. Toda la logística que Walker tenía era una logística de los Estados Unidos. Y entonces él actúa bajo la doctrina Monroe de expandir el poderío y la dominación norteamericana sobre América Latina. No sé si me van siguiendo con las conexiones y en estas idas y venidas que estoy haciendo de la historia, pero todo está concatenado. Entonces, en este enfrentamiento desigual, en número de hombres, en armas, etcétera, ¿quién venció? ¿Quién ganó? ¿Quién salió victorioso? El pueblo. Porque no solamente fue la batalla de San Jacinto, en ese momento había batallas en todo el país, en Riga, donde sobresale el maestro Manuel Mongalvo Rubio, que quema el mesón en donde estaban los gringos. Hubieron batallas en Occidente, hubieron batallas en el centro del país, en todo el territorio nacional hubieron batallas, no solamente en San Jacinto. Y en todas ganó el pueblo. Quizás una perdimos, una batalla perdimos esa batalla, pero no perdimos la guerra, que fue en Granada, donde Walker quema Granada y pone un rótulo en inglés, aquí fue Granada. ¿Ya? Entonces, en todo el país había batallas, y en todas esas batallas el pueblo unido, porque ahí se unieron los liberales y los conservadores, al ver que Walker se nombra presidente, se unen. Pero la fuerza principal, ¿dónde estaba? En el pueblo. Porque el pueblo era el que iba adelante luchando. Y entonces el pueblo no solamente derrota a los gringos en la hacienda, sino que derrota a los gringos en todo el territorio nacional. Y los gringos son expulsados. Y Walker es capturado en Honduras, sale huyendo de Nicaragua, es capturado en Honduras, y en Honduras el ejército hondureño lo fusila. Porque Walker no solamente quería esclavizar a Nicaragua, sino quería esclavizar a todos los países. Walker declaró el esclavismo en Nicaragua. Él, siendo presidente, decreta, resucita el esclavismo, cuando el esclavismo años anteriores ya había sido derogado de la Constitución política. Entonces, el proyecto de Walker era un proyecto esclavista. Pero, entonces, ¿qué significa la batalla de San Jacinto? La batalla de San Jacinto no solamente significa la piedra de Andrés Castro en el rostro, derribando al filibustero norteamericano. La batalla de San Jacinto significa el triunfo del pueblo de Nicaragua sobre el gobierno y sobre el ejército de los Estados Unidos. ¿Ah? Entonces, si ustedes ven, ahí va mi tesis del inicio. La historia de Nicaragua es la historia de lucha. Y es la historia de victorias. Y es la historia de victorias en contextos de unidad. ¿No? Y entonces, el triunfo de San Jacinto, ¿qué significa? Además de la victoria sobre los estadounidenses, significa
el triunfo de América Central sobre el esclavismo, porque días antes de la batalla de San Jacinto en León se firmó un acuerdo de todos los países de América Central luchando contra el filibustero, luchando contra el invasor Walker. Y por eso se llama la guerra nacional. No se llama la guerra nacional porque es una guerra entre nicaragüenses, porque en ese tiempo el concepto de nación se refería a Centroamérica, porque nos acabábamos de independizar, 1856, estaba reciente la independencia. Entonces, cuando se hablaba de nación, se estaba refiriendo a América Central. Entonces, guerra nacional es la guerra de América Central en contra de Norteamérica, en contra del filibusterismo norteamericano. Entonces, eso es San Jacinto. Es la victoria sobre los Estados Unidos, es la victoria sobre el esclavismo y la victoria sobre un proyecto de expansión. Entonces, es la defensa de la independencia, porque lo que querían hacer era anexarse México y Centroamérica para los Estados Unidos, que fuéramos una colonia, que regresáramos a ser colonia. Entonces, la batalla de San Jacinto es la batalla de triunfo de defensa de la independencia nacional. Luego que triunfa, regreso a 1979, donde triunfa el FCLN, voy avanzando, voy regresando, ¿verdad? Como en la novela 100 años de soledad. Entonces, en 1979 es que se derroca a la dictadura de los Somoza, empieza un gobierno sandinista. Y el gobierno sandinista dirige el país de 1979. Búsquense ahí la lámina del periodo de la primera etapa de la revolución. De 1979 a 1990. ¿Qué pasó en esos 10 años de la década revolucionaria? Pasó lo que nunca había pasado en la historia de Nicaragua. Se decretó la gratuidad de la educación y de la salud. Se hizo una reforma agraria. Se democratizó la tierra. Se entregó tierra a los campesinos. Los campesinos en la historia de Nicaragua nunca habían tenido tierras. Se titularon tierras, miles de manzanas, miles de hectáreas de tierra en favor de los campesinos. Se crea un nuevo ejército, que fue el Ejército Popular Sandinista. Se crea una nueva institución llamada Policía Sandinista al servicio del pueblo. Se crea una nueva constitución. Se crea un nuevo modelo electoral, ya no dirigido por los norteamericanos, sino dirigido por los nicaragüenses. Y empieza el país a avanzar, a transformarse, a luchar contra la pobreza. Pero ¿qué pasó? De nuevo lo mismo. Se volvió a repetir lo mismo. Los Estados Unidos les molestó eso. Les molestó que en Nicaragua hubiese un gobierno que le dijera no a las transnacionales norteamericanas, que le dijeran no al gobierno de los Estados Unidos, no, ustedes no van a dirigir las elecciones las vamos a dirigir nosotros. No, nosotros no vamos a tener una constitución propia de la constitución de ustedes, nosotros vamos a tener nuestra propia constitución. Y creamos nuestra propia constitución, que es la misma que está vigente hasta el día de hoy. Entonces ahí ustedes pueden ver todos los avances que hizo el gobierno sandinista en los años 80 en materia de cultura, en materia social, en materia de tierra, en materia de derechos de la mujer. Aquí, ¿saben ustedes qué decían las constituciones de Somoza? Y las constituciones de los liberales y de los conservadores, ¿saben qué decían? Todos los nicaragüenses somos iguales, menos las mujeres. O sea, había una negación a los derechos de las mujeres. Entonces, en el gobierno sandinista se da la primera jefa de la Policía Nacional. Nunca en la historia había habido una jefa de la policía. Se da la primera magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, las mujeres, por primera vez, empiezan a tener espacio de conducción y de dirección del país. Por primera vez las mujeres empiezan a tener voz y voto real en las decisiones de Nicaragua. Eso se da en el primer gobierno sandinista, en la primera etapa de la revolución, que es del 79 al 90. Pero ¿qué pasó? El gobierno de los Estados Unidos les molestó eso y pusieron una base militar en Honduras y pusieron una base militar
en Costa Rica y crearon un ejército terrorista contrarrevolucionario que se llamó así, Contrarrevolución, que el gobierno de Nicaragua, en estos días vamos a celebrar eso, el gobierno de Nicaragua interpuso una demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1984 y la Corte Internacional de Justicia de La Haya en 1986 le da la razón y el derecho al gobierno sandinista de Nicaragua de los años 80. Y dice, el Estado de Nicaragua tiene la razón frente al caso Nicaragua versus Estados Unidos. Y es Estados Unidos el que está violentando los derechos del pueblo de Nicaragua al financiar un ejército terrorista. Eso que les estoy diciendo lo dice la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Entonces, ahí tenemos un triunfo, en este caso, un triunfo jurídico, porque nunca en la historia de la humanidad un país pequeño que había ganado a los Estados Unidos en materia judicial, y nunca en la historia un país pequeño que había ganado a los Estados Unidos como lo hizo Sandino. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo los símiles? ¿Ah? Y entonces, en nuestro gobierno revolucionario en los años 80, el pueblo fue bien golpeado por esa guerra de agresión. Y el presidente de los Estados Unidos en 1990 dijo de que si los nicaragüenses votaban por el FSLN, la guerra iba a continuar. Entonces los nicaragüenses se fueron a votar con una pistola en la cabeza. ¿Ya? ¿Cuál fue el resultado electoral? Esa presión, ese injerencismo influyó y ganó las elecciones la UNO. Y entonces ahí se inaugura un nuevo periodo de Nicaragua. ¿Ya? El Frente Sandinista entrega el poder pacíficamente, asumen gobiernos liberales, el país, 3 gobiernos continuos, del 90 al 2006, el gobierno de Violeta Barros de Chamorro, el gobierno de Enrique Bolaños y el gobierno de Arnoldo Alemán. ¿Qué hicieron esos 3 gobiernos? ¿Qué hicieron esos 3 gobiernos? ¿Cuántos hospitales construyeron esos 3 gobiernos? ¿Cuántos hospitales construyeron? ¿Algunos de los aquí presentes conocen un hospital que haya construido ese gobierno? Esos 3 gobiernos. Esos 3 gobiernos que tenían el apoyo de los Estados Unidos. Millones de dólares de parte de los Estados Unidos. Millones de dólares de parte de Alemania, de Francia, de Inglaterra. ¿Ah? ¿Cuántos hospitales construyeron en 17 años? ¡Uno! ¿Cuál fue ese hospital? El Vivian Pela. ¿No? Entonces, ellos, los democráticos, no construyeron hospitales. Nosotros, que ellos nos llaman dictadura, hemos construido 80 hospitales. Sin el apoyo de los Estados Unidos, sin el apoyo de Alemania, sin el apoyo de Francia, sin el apoyo de Inglaterra. El pueblo gobernando ha construido esos 80 hospitales que ellos, teniendo el apoyo imperial, no lo hicieron. ¿Ya? ¿Y cuántos kilómetros de carreteras construyeron? ¿Cuántos kilómetros de carreteras construyeron? ¿Ya? Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando uno iba por las carreteras, los hoyos, las carreteras desbaratadas, niños en las carreteras con baldes y con mecates, pidiendo dinero para que uno pudiera pasar y llenando de hoyos las carreteras desbaratadas. Las carreteras estaban desbaratadas. ¿Qué significó el neoliberalismo? Significó entregarle los recursos del pueblo a las grandes empresas nacionales y a las grandes empresas transnacionales. ¿Y qué pasaba? Poco acceso al agua potable, poco acceso a la luz eléctrica, privatización de la electricidad, privatización de las telecomunicaciones, empobrecimiento. Sigue avanzando usted ahí lo que ocurrió en esos gobiernos que entregaron la soberanía, en esos gobiernos antinacionalistas, antipatrióticos. ¿Ah? Eso es lo que ocurrió. Los niños
tenían que cargar los pupitres para poder ir a la escuela, las escuelas desbaratadas, los hospitales desbaratados, llenos de cucarachas, los hospitales, sin medicamentos. No había luz eléctrica. Eso era la democracia. Eso era la democracia. Hambre. Teníamos una tasa de desnutrición infantil escalofriante. Escalofriante. Las tasas de desnutrición. Cortaron el programa del vaso de leche, cortaron todos los programas sociales que dejó el gobierno sandinista. Cortaron el programa de alfabetización. Todos los programas sociales que habían, los corcholearon, los eliminaron. Pero el pueblo se unió de nuevo. El pueblo se unió y en noviembre del 2006 el pueblo decide decirle ya no más a estos gobiernos, que regrese el sandinismo a gobernar. Y el sandinismo que gobernó del 79 a los primeros meses del 90 regresa a gobernar del 2007 a la fecha. Y este gobierno sandinista está inspirado en los caciques, en Celedón, en Sandino, en todos los héroes y heroínas nacionales. Este gobierno patriótico nacionalista le ha regresado los derechos al pueblo. ¿Qué ha ocurrido en estos 18 años de gobierno sandinista? Y con esto termino, jóvenes, maestros, ¿qué ha ocurrido en estos 18 años? Hemos sido testigos de las transformaciones. Teníamos una cobertura de energía eléctrica del 53%. Hoy tenemos una cobertura eléctrica de más del 99%. Teníamos una cobertura de agua potable del 65%. Hoy tenemos una cobertura de agua potable en las ciudades del 98%. Teníamos altas tasas de mortalidad infantil. Eso se ha disminuido drásticamente. No teníamos acceso a unidades de salud. Hoy tenemos unidades de salud de primer mundo. Tenemos el hospital más grande de América Central en Nicaragua, el Oscar Danilo Rosales en León. Y tenemos, en los próximos días se va a inaugurar en el Caribe norte de Nicaragua el hospital más grande del Caribe, de la cuenca del Caribe, es decir, de todos los países del Caribe. Nosotros vamos a tener el hospital más grande y tenemos las mejores carreteras de América Central y una de las mejores carreteras de América Latina. Y tenemos el hospital, el estadio más grande, que es el Estadio Soberanía. Y siempre los opositores están diciendo que somos el segundo país más pobre en América Latina. No es cierto. O sea, los indicadores económicos y los indicadores sociales en educación, en salud, en infraestructura, en exportaciones, hoy exportamos 3 veces más que lo que exportaba el gobierno de Bolaño. Entonces, si comparamos indicador a indicador, Producto Interno Bruto Nacional de ellos versus nuestro Producto Interno Bruto, lo triplicamos. Si comparamos el Producto Interno Bruto per cápita, por persona, en el último año de los gobiernos liberales versus el Producto Interno Bruto per cápita hoy, lo triplicamos. ¿Ya? Reducción de la pobreza, mejoramiento de las condiciones de nivel de vida, participación de la mujer en la política. El 53% de las diputaciones son mujeres. El 50% de las alcaldías está siendo dirigidas por mujeres. El 65% de los ministerios de Estado son dirigidos por una mujer. Y tenemos en la copresidencia de la República a una mujer, a la compañera Rosario. Y no me da el tiempo para seguir mencionando más avances de este gobierno, que es el gobierno del pueblo, que es el gobierno de unidad. Trabajadores, campesinos, mujeres, artesanos. Y eso es lo que significa la batalla de San Jacinto. Unidad, unidad, unidad y victorias. Y esta unidad, sin el apoyo de los Estados Unidos, corrimos a los gringos de nuevo. Los caciques corren a los españoles, Sandino corre a los gringos, el FSLN corre a los gringos en el gobierno de Somoza, y hoy el sandinismo con el pueblo unido vuelve a correr de nuevo a los gringos, por eso es que están molestos.
Entonces, cuando surge un gobierno nacionalista, los gringos se molestan y todos sus medios de comunicación, YouTube, TikTok, CNN, Facebook y todas las plataformas empiezan a meterle a los jóvenes que estamos en dictadura. Igual que decían de Sandino decían que era un bandolero. ¿Eh? Entonces ellos estigmatizan y satanizan a todos los que luchan por la paz y por el pueblo. Tenemos la responsabilidad de mantener vivo el espíritu de San Jacinto y ser todos y todas San Jacinto. Muchas gracias. No, una experiencia bastante enriquecedora este recorrido histórico, ¿verdad? Que dio el maestro, agradecernos por brindar esta nueva información a las nuevas generaciones. Ya nosotros más o menos ya venimos, no creo que tenemos tal vez la misma edad, ¿verdad? Y entonces hemos vivido un poco más, pero para estas nuevas generaciones pues, es algo importante que conozcan sus raíces históricas y pues todo lo que es la lucha por la defensa de la soberanía que se ha venido realizando. Doctor Mesa, gracias por su intervención. Verá, la historia de Nicaragua, como dice el doctor Mesa, es la historia de lucha y defensa de nuestra soberanía. Eso fue San Jacinto, la defensa de la soberanía. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, defender nuestra soberanía. Diciendo, en Nicaragua mandan los nicaragüenses. Si vos querés mandar, anda, manda a tu casa. Pero aquí en Nicaragua mandamos. ¿Ustedes permitirían que alguien llegue a su casa y les cambie el orden del sofá? ¿Ustedes permitirían que alguien llegue a su casa y diga, bueno, salgan de aquí del dormitorio, venimos a dormir aquí, salgan ustedes afuera? ¿Permitirían ustedes eso? No, no lo permitiríamos. Entonces, eso es nacionalismo. Es no permitir que alguien de afuera venga y quiera imponer qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros decidimos nuestro presente y nuestro futuro. Eso es San Jacinto. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Muchas gracias.